Bueno, muchas gracias por la amable invitación a colaborar en esta jornada de hipoacusias. Y bueno, yo trabajo en un hospital infantil, un hospital pediátrico, que es el Hospital Niño Jesús, Madrid. ¿Estas luces de aquí se pueden quitar o no? Porque si no las diapositivas no se ven demasiado bien, pero bueno, da igual. Entonces, la charla que ha dado antes Javier es un poco introducción a lo que yo voy a contar, porque nosotros tenemos mucho interés en este aspecto, que es el recordar que la estimulación precoz es fundamental para el óptimo desarrollo del lenguaje y que los niños estos con hipoacusia conductiva por atresia de oído externo y medio es muy importante hacer un diagnóstico y un tratamiento de forma precoz para realizar de forma adecuada una rehabilitación en su momento de desarrollo del lenguaje. Y hasta ahora, tal y como han puesto en la charla anterior, se utilizaban vibradores de tipo, digamos, convencionales, con diademas óseas, pero el problema de estos vibradores es que son, primero, incómodos porque producen mucha presión, producen dolor, producen irritación y luego, sobre todo, la calidad del sonido está muy limitada porque se atenúa con los tejidos blandos, porque además el vibrador no se coloca siempre exactamente en la zona mastoidea y se mueven y entonces no transmiten correctamente esta audición. ¿Qué es lo que ponemos? Estos conductores óseos, pues la ventaja que tienen sobre un audífono convencional cuando no tenemos conducto auditivo externo, porque el audífono convencional podría amplificar los sonidos, como se hace con las prótesis auditivas convencionales, pero el vibrador óseo lo que hace es estimular directamente el hueso. El problema es la estética, que no es nada agradable. Y otra cosa que se ha desarrollado, que ya han comentado antes, son las softband, que son las bandas softband, quiere decir bandas blandas, bandas suaves, y aquí se adapta el procesador, que es el mismo que luego se va a poner en la cirugía. El problema es que este tipo de softband produce una ganancia auditiva bastante limitada precisamente porque tiene una atenuación con los tejidos blandos que no permite transmitir el sonido al oído interno. El problema es que si quitamos esta banda, pues quitamos las molestias por la banda, porque la banda está apretando y produce dolor de cabeza, es incómodo. También a veces el decúbito de estos procesadores puede producir úlceras y sobre todo que mejora la estética, porque es que hay diferentes tipos de bandas, pero ¿a cuál es más fea? Porque es que, fíjese, que un niño pues vaya con esta banda todo el día, es incómodo, sobre todo en la época de verano da mucho calor y bueno, pues no es lo más recomendable. Entonces, ahora hablando ya de la introducción de los implantes osteointegrados, este señor Tellström fue el que describió los implantes osteointegrados en dientes que luego se pusieron para poderlos transmitir al oído. O sea que la base de los implantes de los dientes, de los que todos conocemos con implantes dentarios, es exactamente la misma que este tipo de implantes osteointegrados. Y la FDA quiere decir Food and Drug Administration de Estados Unidos, es el organismo que regula todo lo que está relacionado con prótesis auditivas, medicamentos, todo lo que está relacionado con la farmacia americana. Y ellos, en Estados Unidos, está prohibido poner este tipo de implantes antes de los 5 años de edad. Ahora yo voy a demostrar que se puede poner mucho antes. Entonces, aquí ponemos que niños pequeños es cuando se operan antes de los 3 años. Y ahora demostraremos que se pueden poner incluso con menos. ¿Por qué? Pues porque nosotros hemos hecho un estudio del hueso temporal para ver el grosor que tiene y si admite o no este tipo de implantes. Fíjense que estos son niños de 20 días, estos son escáneres que se han obtenido de niños normales en el hospital y desde los 20 días hasta los 3 años medimos el diferente grosor del hueso. Y con esta gráfica podemos ver la evolución y digamos que más o menos la edad ideal de operarle, que es hacia los 2 años, aquí el hueso del temporal está en los 2,5 milímetros, que desde luego para este tipo de implantes resulta un poquitín escaso. Los implantes osteointegrados, ¿qué indicaciones tienen? Las indicaciones fundamentalmente son hipoacusias conductivas. ¿Cuándo no se puede adaptar un audífono clásico? Si podemos adaptar un audífono clásico, lo ponemos y mucho mejor. Pero si no podemos adaptar un audífono clásico en este tipo de patologías, que nosotros fundamentalmente los niños que más vemos son los que tienen atresias de ambos oídos, pues en estos casos el implante osteointegrado es la solución ideal.
También hay problemas en niños con estenosis, no son totalmente atrésicos, sino son estenosis. Niños, por ejemplo, niños con síndrome de Down que tienen un conducto muy estrecho, que no se puede adaptar un audífono clásico. Niños con otitis media crónica, porque no puedes poner un audífono cuando un oído está completamente húmedo y supurando continuamente. Niños que tienen otitis externas crónicas, igual con el conducto, son contraindicaciones de poner implantes. En estos casos hay indicación. Luego hay otra indicación, que es la sordera unilateral, que está muy discutida. Yo, desde luego, de momento no estoy de acuerdo, y menos en niños. Cuando un niño oye por un solo oído, en principio es preferible no complicar la vida poniéndole un implante en otro oído, porque no va a conseguir una ganancia auditiva buena y se le puede complicar mucho la vida, aparte de los problemas estéticos y de problemas psicológicos que puede tener. Entonces, los dispositivos de conducción ósea que he descrito, ya los han comentado antes, son por una parte los percutáneos, a los que atraviesan la piel, que son estos dos, y por otra parte los transcutáneos, que actualmente hay 3 dispositivos que son los que nosotros estamos poniendo y que vamos a describir ahora rápidamente. Este es el clásico, el de toda la vida, el baja percutáneo, que hacemos una incisión en la piel para exponer un hueso donde vamos a crear un orificio donde implantar posteriormente el pedestal, que es este el tornillo. Esto lo atornillamos con esto es un torque que se pone dando vueltas aquí, se queda completamente anclado. Esta es la imagen, digamos, del tornillo anclado al hueso, pero fíjense que el problema de estos tornillos, que son los percutáneos, es que hay que hacer un agujero en la piel para atravesarlo, y eso, lógicamente, va a dar una serie de problemas y de complicaciones que, bueno, nosotros hemos puesto muchos de estos, y hemos puesto, ¿por qué? Porque hasta ahora era lo único que había, y era preferible estar expuesto un poco a las complicaciones que podrían surgir que no tener nada. O sea, que entre tener esto o tener un vibrador óseo, pues es preferible tener esto. Pero, bueno, pues esto, la gente que lo tenía y que no tenía problemas estaba muy contentos, porque la verdad es que el rendimiento acústico de estos dispositivos son muy buenos. Fíjense que este es el pedestal y esto se ancla de la forma en la que hay en esta diapositiva. ¿Ves? Este es el dispositivo y se ancla con una especie de clic que se coloca aquí, y eso es lo que transmite las vibraciones al oído interno. Estos son los diferentes mandos que existen dentro del dispositivo. Pero antes también lo han comentado y lo vuelvo a insistir, el problema de los percutáneos son las complicaciones, y sobre todo en niños. En adultos las complicaciones llegan incluso al 38%, pero es que en los niños llegan incluso hasta el 78%. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una barbaridad. O sea, esto es una complicación no deseada, y que además los niños que se dan golpes, que están todo el día tocándose, que no se limpian porque no se lavan. El problema es que la gente, las familias, es que no lavan a sus hijos. Y entonces esto hay que limpiarlo. No, es verdad. Y entonces lo ves. Y como desgraciadamente esto ocurre con bastante frecuencia, pues al final llega un niño con una situación así y tienes que quitar el dispositivo. Pero fijaros que hay una incidencia elevadísima. Esto es un estudio de un metaanálisis del año 2013 en la que, bueno, pues llega incluso hasta el 78%. Es una barbaridad. Pero luego las complicaciones de infecciones de implantes es casi el 50%. Entonces, con todo esto, por eso es lo que se han demostrado que estos dispositivos pues no son buenos. El Sofono, que ya lo han comentado antes de forma amplia, yo no voy a hablar de él porque ya lo sabéis, es un sistema que lo bueno que tiene es que tienes una piel completamente íntegra hasta la placa intermedia, y este es el dispositivo. Y con esto conseguimos que la piel esté íntegra, que tú no tengas ese imán que está transmitiéndote. Y ahora vamos a rápidamente comentar la cirugía. La cirugía, hay 2 tipos de cirugía. Una que es la cirugía clásica, en la que hacemos un abordaje retroauricular, ese es el esquema que han puesto antes, pero esto es la realidad. O sea, esto es lo que hay que hacer, desepitelizar aquí todo esto, levantamos el colgajo y en esta zona detrás de la oreja creamos 2 lechos de 2,6 milímetros de profundidad para alojar los imanes. ¿Qué es lo que ponemos después? Pues luego ponemos el dispositivo este, que es, veis aquí el grosor de 2,6, lo alojamos aquí y posteriormente lo fijamos con unos tornillos, que son autorroscantes, para que quede completamente anclado al hueso, y además eso es lo que luego va a transmitir las vibraciones al hueso y al oído interno. Esta es la herida como queda cerrada, y en realidad esta es una cirugía que, si no hay ninguna complicación, todo dice que la cirugía siempre es fácil hasta que se complica. Y yo en esta cirugía a veces se ha complicado porque son niños
que desgraciadamente son niños que tienen malformaciones, y niños con malformaciones muchas veces la cirugía no es fácil. O sea que lo de los 20 minutos es solamente en, en cosas muy fáciles y en niños sin complicaciones. A veces se complican. ¿Qué es lo que dice el fabricante del sofono? Pues lo que antes han dicho, que se indica, esta es la página web del sofono, y en la página web, si lo leéis, dice que son pacientes de más de 5 años. O sea que está diseñado para niños de más de 5 años. Entonces, si nosotros vemos que el diámetro o que el grosor del implante tiene 2,6 milímetros y aplicamos el estudio ese que hicimos de hueso temporal, en el que veíamos que 2,6 milímetros era aproximadamente casi los 3 años, pues lógicamente podíamos fresar el oído en estos niños a estas edades. Pero lo vamos a poner más fácil todavía. Este señor, un alemán, se llama Siger, que fue el que diseñó el aparato este, de repente decide que hace una cirugía simplificada. ¿Y en qué consiste la cirugía simplificada? Pues muy sencillo. Pone este dispositivo con 2 incisiones ahí y lo que hace es un túnel subperióstico, o sea, debajo de la piel, no hace una incisión retroauricular, debajo de la piel levanta el hueso y el dispositivo lo coloca al revés. O sea, en vez de fresar el lecho del hueso, lo pone mirando para arriba, de tal manera que esto no tiene que fresar el hueso. Y de esa manera podemos colocar el niño con los tornillos exactamente igual cuando el niño es incluso menos de 2 años, porque no hace falta fresar. Y estos son los tornillos como quedan debajo de la zona de la piel, perfectamente anclado y perfectamente fijo. Y luego, para que no haya problemas de úlceras, lo que hacemos es colocar una especie de molde de silicona que se coloca debajo de la piel para evitar que haya una especie de roce de la piel con la prótesis en estos niños pequeñitos, porque luego los mayores no hace falta. Así es como queda la herida cerrada, con puntos reabsorbibles, para que no haya que quitarlos, porque los niños, los puntos no hay forma de quitarlos, y la única forma de quitarlos es que se caigan solos. Luego, al mes, cuando ya baja la inflamación, le colocamos el procesador. Complicaciones pocas, eritema de piel, irritación de piel y, sobre todo, lo más importante, que no ha habido complicaciones mayores. Complicaciones mayores quiere decir que son complicaciones que obligan a quitar el implante. Esta es la casuística nuestra y, sobre todo, fijaros aquí, esta edad de pacientes son 4 niños entre 2 y 3 años que les hemos colocado el dispositivo este. Luego estos ya son niños mayores con varias indicaciones, pero sobre todo, fíjense esta casuística en la que estamos intentando operar a los niños lo más precozmente posible. Digamos, los resultados audiológicos, estas son las audiometrías preoperatorias, unas audiometrías en las que coincide que todos los niños que no tienen sistema de transmisión de los sonidos del oído externo al oído interno, pues lo que le falta es ese mecanismo de transmisión, que es un gap de 60 decibelios. Pero la vía ósea, porque el oído interno funciona perfectamente, la tienen completamente normal. Y de lo que se trata es eso, de transmitir los sonidos a la vía ósea para que cuando tú tengas el dispositivo colocado, pues estés oyendo en unas condiciones completamente normales. Este es un caso de un niño con un colestatoma bilateral en el que le hemos puesto 2 implantes, uno en cada oído, y pues tiene una audición estereofónica, una audición completamente normal después de ponerle este tipo de dispositivo. La bibliografía internacional pues dice más o menos lo mismo que nosotros decimos, que los umbrales en este tipo de dispositivos oscilan en orden a los 28 decibelios, que es prácticamente una audición normal. Luego hay otro sistema, que es el Bajatrack, porque yo no pertenezco a ninguna casa comercial y, perdón, no tengo ningunos intereses en ninguno. Yo quiero describir todos los dispositivos que hay ahora mismo para poder rehabilitar este tipo de hipoacusia. Y este es otro, que es el Bajatrack, que es una versión actualizada del percutáneo. Este es también transcutáneo. Hacemos una incisión por detrás del oído. Aquí también todo siempre es retroauricular. Y lo que hacemos es levantamos el colgajo. Posteriormente fresamos, igual que con el otro baja, con el percutáneo, con las imágenes que vimos antes. Hacemos aquí el agujero en el hueso. Veis aquí cómo luego hacemos una ampliación del espacio de la zona del hueso. Colocamos el implante, que es el tornillo este, lo colocamos en el hueso, igual que en la forma transcutánea. Aquí es como quedaría, y esto es como queda el tornillo puesto. Acordaros que el otro tornillo que nosotros habíamos puesto antes
era un tornillo que atravesaba la piel. Este lo dejamos aquí. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a colocar una placa imantada que la atornillamos al pedestal que está dentro del hueso. Y esa placa imantada es la que, ya veis aquí cómo queda, esa placa imantada se cierra, se atornilla perfectamente, se cierra la piel con la placa dentro de la piel, debajo de la piel, y cómo queda la herida perfectamente cerrada sin ningún tipo de cicatriz. Esto es una placa imantada y la diferencia entre el tornillo que atraviesa la piel y esto es que esto pega al imán y aquí es donde se anclaría posteriormente el procesador externo, que es con lo que el niño va a oír. Esto es la audiometría preoperatoria en 50 decibelios y esta la audiometría posoperatoria que, bueno, estos niños a veces, como tienen malformaciones, pues las frecuencias agudas pueden caer. Pero veis que la audiometría verbal puede llegar a los 100 decibelios, perdón, al 100% de discriminación con un URV de 30 decibelios. Esto es la casuística nuestra. Son 3 niños que se han operado después de haber tenido una complicación del antiguo baja del transcutáneo, del percutáneo, que le ponemos luego después este de aquí a través de la piel y aprovechando la zona de la herida. Fíjense el problema que siempre las frecuencias agudas pueden bajar, pero bueno, es una niña de 11 años con una atresia bilateral de oídos que está oyendo pues, con unos niveles de audición prácticamente normales. Esta es una evolución del Baja 5 y luego hay otro modelo que es el Medel Bombridge, que este es un implante activo. O sea, este es un implante que lo que hace es vibrar, pero no transmitir las vibraciones, sino este está más indicado en hipoacusias que son más de tipo mixtas. La idea es igual, crear un lecho en el hueso para alojar el receptor con una serie de dispositivos. No voy a insistir en la técnica quirúrgica porque esto es más bien para otorrinos, pero bueno, la idea es poner esto que es lo que se llama la masa flotante, que se coloca aquí dentro del hueso, y esto es el receptor que se coloca debajo de la piel para poder alojar superiósticamente. El problema de que tiene este dispositivo, ¿cuál es? Es una pena que no se vea bien, pero el problema es que esto es muy ancho y entonces hay que fresar mucho hueso, con lo cual hay descritos unos que le llaman elevadores para que la profundidad del lecho a implantar sea menor. Y luego esto cómo quedaría, con los tornillos perfectamente sujetos y la vibración se transmitiría aquí debajo de la piel con un bolsillo superióstico. En estos casos, pues la herida también es una herida pequeñita en la zona retroauricular, una herida que luego no se ve y así es como quedaría el paciente al mes de la operación, la herida perfectamente cicatrizada y como quedaría detrás. Esta es una niña de 16 años, bueno, una niña, mujer ya, porque con 16 años ya son bastante mayorcitos y fíjense la audición cómo queda en las frecuencias conversacionales, pues prácticamente a unos niveles completamente normales. Esto, bueno, simplemente esta diapositiva es para corroborar, porque esto es un dispositivo, el Bombridge, bastante reciente y la bibliografía actualizada lo que dice es que está proporcionando el dispositivo unos resultados muy satisfactorios en lo que se refiere a la ganancia funcional y a la percepción del habla. En estos casos se mejoró significativamente el reconocimiento de la voz en los entornos ruidosos y también en la localización del sonido. Claro, es importante saber que fundamentalmente la localización del sonido se hace cuando hay una estimulación binaural, o sea, que tú tienes que poner o colocar 2 implantes, uno en cada oído. Luego, un poco más para terminar ya, la bibliografía, pues un poco dice aquí los resultados, que los beneficios auditivos son atractivos, pero el problema es que tiene menor ganancia los transcutáneos que los percutáneos, porque los percutáneos producen una transmisión de los sonidos a través directamente de un clic al hueso interno, al oído interno. Entonces la ganancia auditiva es ligeramente superior a los percutáneos, pero claro, el inconveniente que tiene pues es los resultados estéticos, ¿no? Esto es otro artículo que es más de lo mismo, no voy a insistir, pero en la que vemos la audiometría preoperatoria y la audiometría postoperatorias. Como conclusión, diremos que con los dispositivos transcutáneos se evitan, por una parte, las infecciones, el sobrecrecimiento de la piel, esto es una cosa muy frecuente, y la pérdida de la osteointegración. En los niños
todo cuerpo extraño tiende a expulsarse. Es muy frecuente que pueda, con un golpe, moverse la osteointegración, y ese golpe hace que el niño no se quede anclado y eso el organismo lo expulsa. Desde luego, los pacientes que están con los dispositivos percutáneos están mucho más satisfechos que no los que tienen los transcutáneos, aunque la ganancia auditiva es algo inferior a los percutáneos. Las ventajas, desde luego, son aparentes si las comparamos con las complicaciones de los percutáneos. Pero sobre todo, lo más importante para mí es esto de aquí, que se puede realizar la cirugía incluso con menos de 2 años. Y esto es importantísimo a la hora del desarrollo del lenguaje. Hay que tener en cuenta que los niños empiezan a hablar cuando tienen 1 año de vida. Si a esa edad no le facilitamos una audición, esos niños se van a retrasar en el lenguaje. Efectivamente van a terminar hablando, pero van a terminar hablando tarde y regular. Si lo que pretendemos es que hablen bien y en su momento, hay que facilitarles la audición lo más precozmente posible. Y luego, los 3 dispositivos que hemos descrito, podemos decir que el sofono yo lo recomiendo poner cuando el niño es muy pequeñito, porque la cirugía no tiene prácticamente complicaciones. El Bajatrack, precisamente por el grosor del hueso, es recomendable ponerlo a partir de los 3 años, y el Bone Bridge está descrito a partir de los 5 años. Pero el problema que tiene el Bone Bridge es que es muy grueso y el grosor complica mucho la cirugía, aunque el Bone Bridge tiene las indicaciones, digamos, más amplias porque son más eficaces cuando hay hipoacusias de tipo mixto. En cambio, estos 2 dispositivos es fundamental que sean niños que tengan una ganancia ósea completamente normal, o sea, que tengan el oído interno bien, y el oído interno, sabéis que tiene diferente origen embriológico del oído medio y el oído externo, de tal manera que la mayor parte de las agenesias de oído externo y oído medio están con el oído interno perfectamente conservados, y es muy raro que el oído interno sea también una malformación. Y nada más, si hay alguna pregunta, pues encantado de contestar.